¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de si hicieron en su taller. Video cortito para mostrarles esta unidad. Alicate corte oblicuo de 6 pulgadas. Ahí está lo que lo pagué, 12 pesos. Es de la marca Cooper. La verdad que al tacto y embolsado ya da la sensación de que es una herramienta bastante confiable. Obviamente, primero voy a hacer la charlita, vamos a hacer la presentación de la unidad. Y bueno, después ya la vamos a tomar como herramienta de trabajo y voy a hacer la toma de contacto pertinente. La verdad, me pareció algo razonable. Si bien hoy en día por ahí estamos acostumbrados a Diju, Watfo, que con 12 pesos uno compra quizás dos, pero tampoco esos precios son muy congruentes a la realidad. Hay que aprovechar cuando es así. Eh, Como dije, al tacto y sin siquiera sacarlo de la bolsita, parece una herramienta que promete. Vamos a ver qué pasa. Lo curioso, y todos van a decir, vos siempre con esas cosas y esto y lo otro. Lo curioso es que yo hoy compré una herramienta que mostró el amigo Gregorio y me gustó. La marca Cooper me parecía interesante y la logré, estaba trabajando en la zona de San Miguel y tuve que comprar unos materiales en una ferretería y la tenían colgada ahí. La manié un poquito, no mucho más que lo que estoy haciendo ahora, y la compré. Y lo curioso es que el amigo Gregorio, también en el desarrollo de sus tareas, cumpliendo con sus obligaciones, en una ferretería, compró una herramienta que yo generalmente compro cuando se da la posibilidad en una ferretería de El Palomar, dado que en otras no los he visto. Son unos destornilladores genéricos, pero que a mí me han dado muy buen resultado. La verdad, no he tenido problema y cada vez que se da la oportunidad de ir a dicha ferretería, compro. Compro aunque sea dos, aunque sea tres. Porque, bueno, verdaderamente vienen en muchas medidas y tienen una muy buena duración en cuanto a vida útil y no son caros. Son relativamente eh, accesibles. Si bien por ahí el precio que dijo el amigo Gregorio, acá donde yo los compro, no dista mucho de ese número, pero hay que tener en cuenta que es una ferretería bastante cara. Vieron que hay ferreterías económicas, ferreterías más o menos que al tener un volumen de venta pueden bajar un poco los costos y otras ferreterías que te desconen. Bueno, el amigo Germán, si no creo que esté escuchando y viendo esto, pero es de los que te descona. Tranquilamente se puede pagar esa plata quizás por un pH2 acá, en donde yo los compro. El amigo Gregorio en 4 pesos consiguió el pH1, que si se fijan es un pH1 por 125, medida poco frecuente, no se consigue mucho casi en ninguna marca. Así que bueno, nada. La curiosidad, más allá de la herramientita, que la verdad me gusta, no lo saqué ni de la bolsita porque tengo el ritual que hacemos siempre de hacer la presentación y demás. Pero bueno, me llama la atención todas las cosas que nos une con el amigo Gregorio. Yo sé que él no cree en nada y que, bueno, solo se lo atribuye al factor casualidad. Él tuvo problemas con el internet, lo comentó hoy, yo lo comenté en la charlita de ayer, que estuvo el técnico, prácticamente el mismo problema. Compré una herramienta que yo quería y él había mostrado. Él a la vez compró una herramienta que quería y yo había mostrado. O sea que bueno, no sé, casualidades serán.
Les mando un saludo y estoy preparando la charlita de hoy. Compré, al margen, les comento esto, compré una tenacita de 2 puntos o de medio corte genérica y una pico del oro de 8 pulgadas genérica, como prometí que iba a hacer cuando vaya a la zona de Caseros. Ese fue mi segundo trabajo del día. Como habrán visto, estuve trabajando en San Miguel. Bueno, de ahí migré a Caseros. Tenía que ir de mi amigo, el querido Nico Scarone. Me espera mañana porque no pude ir. Al que le mando un abrazo y le agradezco su amistad. Y bueno, nada, compré la tenacita y la pico del oro. Voy a tratar de tener con esta mano el celular para mostrársela, para que no piensen que uno habla pavadas. Espero no se haya salido el papelito con el precio. Ahí está. Obviamente las herramientas fueron compradas en distintos lugares. Como dije, estas dos fueron compradas en Caseros y esta en San Miguel. Así que bueno, ya cuando les haga la presentación, obviamente van a empezar con la toma de contacto. Les mando un saludo y bueno, nos vemos.